Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les estoy haciendo el video que les había prometido sobre nuestro pequeño live que tuvimos en YouTube para las personas que quisieron estar, pero que por distintas razones no pudieron estar presentes. Así que bueno, hoy les voy a contar un poco sobre todo lo que es el posgrado aquí en Alemania. Como les había comentado, yo ya trabajo ya algunos años acá y he tenido la oportunidad de tanto rotar en distintos hospitales como especialidades. Primero porque al principio no estaba muy segura, así como muchos de ustedes, si es que iba a recibir la aprobación. Y segundo porque pues quería probar o conocer cómo eran las distintas especialidades. Así que bueno, justamente por eso es que puedo darles como una pequeña perspectiva de lo que es trabajar en la parte de medicina interna y la parte de cirugía en Alemania. Y bueno, yo les tengo que confesar que la verdad es que me gusta muchísimo más trabajar en la parte quirúrgica, pero me imagino que hay muchas personas que están bastante a gusto con la parte de medicina interna. Así que bueno, como preámbulo, como algo que siempre les comento, es importante que estén conscientes que el idioma es lo más importante. Sé que es algo que mucha gente les recomienda, les comenta y que muchas veces no tomamos mucho en cuenta, pero créanme que sí, es primordial. Mientras ustedes más avancen con el idioma en su país de origen, pues más rápido se les va a hacer el proceso, no solo por el hecho de que pueden empezar a trabajar mucho más pronto, sino pues también sus gastos se van a cortar. Así que como les digo, traten de venir a Alemania siempre con un B2, un C1, para que en un inicio puedan primero empezar el proceso pronto y segundo empezar a hospitar y por ende tratar de conseguir un trabajo. Así que bueno, lo primero es decirles, generalmente los posgrados, si lo que quieren saber cuánto es su duración, les recomiendo mirar sobre todo en el Bundesland en el cual ustedes quieren aplicar. Yo como por ejemplo les voy a comentar en el de Ärztekammer de Nordrhein, porque es donde yo vivo, hay una cosa que se llama Weiterbildungsordnung, que es un archivo en PDF donde se encuentra cada una de las especialidades. Ahí pueden consultar y mirar cuál es la especialidad que a ustedes más les agrade y sobre todo ver el tiempo de duración y todos los requisitos que tienen que cumplir antes de poder dar su examen. Lo que tienen que entender y saber es que en Alemania el posgrado es un posgrado, como le decimos en mi país, de hecho. Eso significa que uno va al trabajo, entra, yo que sé, ejemplo, yo 7:30 hasta las 4 de la tarde y cumple pues ciertas tareas, la estación, la emergencia y a veces entrar a cirugía y pues como generalmente son cosas que uno tiene que preparar solo. Eh, pues yo por ejemplo, cuando ya sé que el siguiente opero, pues miro que voy a operar y en mi casa pues repaso lo que voy a hacer, yo que sé, una amputación o un bypass, o si voy a asistir una carótida, pues trato siempre también de aprender y, eh, y sí, hay libros en donde uno puede, digámoslo así, leer cómo son los procedimientos, pero también es importante por eso tener jefes que les interese que tú aprendas. ¿Por qué? Porque el rato que uno está en cirugía, pues puede hacer las preguntas que a uno le parezcan pertinentes y ellos, a partir del interés que uno tenga, pues se las van a responder y les van a explicar y pues siempre tienen que tratar de estar pilas a todo lo que pasa, porque es muy importante la actitud. Aquí en Alemania los alemanes no es que se caractericen por ser personas que les encanta enseñar, pero yo he notado una diferencia abismal entre lo que fue un trabajo en el cual casi que sí, trabajaba, iba a hacer mi trabajo y regresaba, por ejemplo, el trabajo en el que me encuentro actualmente, donde pues sí, mi jefa pues le encanta que le haga preguntas, ella misma nos hace preguntas, nos pone casos y nos empieza a decir cómo más o menos tendríamos que nosotros proceder, ya sea en la parte quirúrgica o en la parte diagnóstica, porque primero necesitamos hacer un diagnóstico para poder saber cómo vamos a proceder. Así que eso es importante que sepan primero. Ya que me da la impresión de que mucha gente, es una de las preguntas que siempre me hace, esto no es un posgrado con universidad como generalmente es en Latinoamérica, pero como les digo, si es que ustedes están dispuestos a hacerlo, pues son bienvenidos. Otra cosa que es importante y diferente en Latinoamérica es que aquí cuando uno termina la especialidad no es que sale directamente y se es especialista, sino que tiene que pasar
a una cosa que se llama Facharts. Eso significa que sí, eres especialista, pero no es lo mismo que en Ecuador, por ejemplo. Esto se trata de que el Facharts, por ejemplo, es como una persona que sigue aprendiendo. Entonces, cuando uno ha tenido un determinado número de años como Facharts y pues se siente ya con la responsabilidad o sea, de poder decir que es capaz de tomar decisiones por el paciente y operar solo, entonces pasa a tener la posibilidad de conseguir un trabajo como Oberarzt. Lo que sí hay que tener en cuenta es que aquí, en muchos casos, la mayoría de los Fachärzte no lo hacen el Oberarzt en su mismo hospital, sino que van a otro hospital y ahí consiguen ese tipo de contrato. Y eso es importante porque desde que uno empieza la especialidad va firmando como contratos. Entonces, primero es como asistente, después cada 5 años se cumple como el máximo del sueldo que uno puede recibir como asistente y si quiere uno, por ejemplo en cirugía vascular son 6 años, puede hacer el Fajart. El Fajart es lo mismo, son más o menos 6 años. Si es que uno quiere, si puede quedarse como Fajart o si uno quiere, puede tratar de conseguir un trabajo como Oberarzt. Todo esto, pero se tiene que hacer bajo el hospital o bajo los términos del hospital. Si ellos deciden que no, que si quieren seguirte contratando como fajas, pues en esos casos toca buscar en otro lugar. Así que bueno, eso es también bastante diferente a lo que es en Latinoamérica. Y después existe el Chefarzt. El Chefarzt es el jefe del servicio, que sí, como en nuestros países, pues ese es como el especialista más sabio, si se podría decir así, el cual también tiene un contrato de chef, de jefe. Y él es la persona como que se encarga más sobre todo de los pacientes privados y pues de los pacientes complejos. Cuando nosotros tenemos alguna duda, pues nos dirigimos a él. Por ejemplo, aquí, asistente se puede hacer toda la vida. Tengo varios colegas que son fajerste, como se diría, y pues solo se quedaron de fajerste, no quieren tener más responsabilidad, así que pues no decidieron no ser Oberarzt y como el sueldo se sigue mejorando, pues decidieron quedarse así. Otra cosa importante que a algunos les debe interesar saber es que generalmente aquí no es que existe lo que les decía, un estudio determinado. Uno cumple con una cosa que se llama logbook, y es decir, el libro donde uno va recopilando la información que uno va haciendo conforme pasan los años. Por ejemplo, en gastroenterología teníamos que hacer cierto número de colonoscopías, de gastroscopías, de procedimientos oncológicos y eso se va anotando en este logbook. Al final del año, su jefe tiene que firmarlo y eso pasa consecutivamente por el tiempo que no está haciendo su Facharztausbildung. Otra cosa es también los distintos cosas que existen. Por ejemplo, en medicina interna existe una cosa que se llama los tumor boards, donde se presentan los pacientes y en conjunto con las otras áreas, por ejemplo, cirugía general, se decidía cuál era el tratamiento que se le va a hacer al paciente. Y otros hospitales, como este que les contaba al principio que yo trabajé en cirugía interna, porque no todos son así, daban la posibilidad de un día a la semana hacernos una Fortbildung, en la cual los jefes o los Oberarzt o las personas que tenían ya mucha más experiencia nos contaban a los menores las cosas que teníamos que tener en cuenta, sobre todo para los turnos, ya que como ustedes no saben, los turnos aquí en Alemania se hacen solos. Dependiendo del hospital, obviamente, pero en la mayoría de los casos sí, se hacen solos. Y dependiendo también mucho de la especialidad que se haga, a veces les toca hacer los turnos no solamente para la especialidad en la cual ustedes estén haciendo el posgrado, sino, por ejemplo, en mi caso, yo que hago cirugía vascular, hago turnos para traumatología, para cirugía general y para cirugía vascular. Es decir, soy la cirujana de la noche o del día que tenga y me encargo de todos esos pacientes y no solamente de los pacientes en la estación, sino también en la emergencia y si hay cirugías, pues dentro de cirugía. Hay otros servicios o otros hospitales, eso depende, en los cuales sí existe tal vez un segundo asistente que tal vez haga con ustedes los turnos, pero yo les comento como uno de los casos que es lo que hago yo actualmente. Y bueno, ya las uniclinics, pues sí, eso sí es totalmente distinto. Las uniclinics generalmente sí hay un asistente por cada servicio y pues si bien el trabajo sí se vuelve un poquito más tranquilo, pues también existe más movimiento, así que
Si bien uno cubre menos ramas, pues hay mayor movimiento y hay mayor cantidad de pacientes. Después, otro punto importante son los congresos. En Latinoamérica los congresos pues son muy seguidos, uno siempre va, son, digámoslo así, un momento en el cual uno tiene la posibilidad de conocer otros especialistas de otras ciudades, de otros países incluso, y pues es bastante interesante, existe bastante intercambio, no solo médico, sino también de relaciones. Pues aquí la verdad es que hay muchos menos, y los pocos que he ido generalmente son anuales, dependiendo de la especialidad que uno haga. En lo que sí he visto es que, por ejemplo, aquí en cirugía vascular tenemos como Stammtisch, que se llama, que son como reuniones entre colegas de la misma región, en donde se exponen sobre temas de actualidad. Y pues sí, generalmente hay alguna casa farmacológica que es la que nos hace o nos va a hacer alguna publicidad, y por eso nos ofrece esta oportunidad. Pero deseo, sin querer desilusionarles, no es algo que sea muy común. Pero de todas formas, esto es algo que igual se tiene que organizar entre ustedes. Por ejemplo, en uno de los hospitales que yo trabajaba, el jefe pues nos dividía, nos decía hay tantos congresos, cada uno se va a tal. Pero hay otros que en cambio, como son cosas que a veces te las tienen que pagar el servicio del hospital, pues no se organizan tanto. Yo que sí les recomiendo es que ustedes estén atentos, si hay algún congreso que les guste. Aquí hay muchos congresos que se hacen o conversatorios que se hacen en línea, se inscriban, y generalmente pues si se inscriben a uno les siguen contando y les siguen llegando emails para los siguientes. ¿Qué más? Lo que les puedo decir, eso sí, como pro o negativo de las unis, es que yo estuve en una y la verdad es que creo que fue en un lugar donde menos clases tuve. Por ese lado no estuve tan como contenta, uno pensaría que es lo contrario, pero bueno, tal vez tuve mala suerte y justamente en la que yo estuve no fue de las mejores. Pero en los hospitales pequeños, justamente porque somos grupos más pequeños, que hacemos más turnos y pues que tenemos que estar más atentos de las cosas que pasan, por lo que les comentaba que hacemos solos turnos solos, pues nos preparan un poquito más y tratan de que sepamos cómo reaccionar de una manera rápida por cualquier tipo de emergencia que nos llegue. ¿Qué más? Bueno, los horarios creo que también es algo importante. Tienen que entender que generalmente en Alemania se trabaja entre 40 y 42 horas a la semana, eso significa 8 horas diarias, de las cuales también incluye una media hora de pausa. Yo actualmente, por ejemplo, trabajo en un hospital que empieza a las 7:30 mi trabajo, y es hasta las 4 de la tarde con mi media hora de pausa. Los pongo entre comillas porque en muy pocas ocasiones he tenido la oportunidad de tomar la pausa. De todas formas ellos te lo van a decir, tienes que hacerlo, pero sinceramente, dependiendo de cómo ustedes sean y dependiendo del servicio, pues por ejemplo en medicina interna sí, se los digo, sí hacíamos nuestra pausa de media hora y íbamos todos juntos a comer. Pero en cirugía pues como la rutina es un poquito más rápida y pues hay más cosas que preparar y hacer, pues hay muchas veces que no. Em, lo que sí les puedo decir que es bueno es que aquí en Alemania cada hora extra que uno hace se les reconoce, ya sea tanto de manera económica. Lo único malo es que ahí, claro, uno tiene que pagar los impuestos al respecto, o por tiempo. Es decir, que si ustedes, yo que sé, acumularon 20 horas extra en un mes, tiene que ver el que está encargado de eso, la posibilidad de darles un día libre o 2 días libres, dependiendo del número de horas que tengan. 20 horas serían aproximadamente 2 días. Así que pueden tratar eso de conversarlo con el jefe y, por ejemplo, planear un fin de semana largo y decir, no, desde jueves y viernes no voy, y con eso les pagan sus horas extras. Vacaciones. Por ejemplo, vacaciones, lo que les puedo decir es que por lo menos son 30 días al año. En algunos hospitales, como en el que estoy yo actualmente, dependiendo del número de turnos que uno haga, que son turnos de 24 horas, se nos agregan un par de días más de vacaciones. Yo actualmente, por ejemplo, voy a tener 32 días de vacaciones. Y otra cosa, estos son días laborables, ¿no? Lo cual significa que son aproximadamente 6 semanas y 2 días. Si son 30 días, pues sí, serían 6 semanas en un año. Los sueldos. Bueno, los sueldos sí, lo que les puedo comentar es que sí, en comparación a otros lugares de Europa, en donde los sueldos son un poquito más bajos, en Alemania son más altos. Más o menos, para que se hagan una idea, les revisé una tabla
donde estaban los sueldos de este año. Lo que les puedo decir es que con todo esto de la inflación sí ha habido un incremento y algunos hospitales están dando como un bono extra. Y pues lo que se ha visto es que, por ejemplo, un asistente en su primer año, estos son valores brutos, ¿no? Se los digo porque en Alemania existe mucho esto del bruto y el neto. El bruto es el valor que uno recibe per se y después a partir del bruto se hacen las deducciones de impuestos, de seguro social, de renta. Así que pues hagan un más o menos, yo siempre les digo, hay que restar como unos 2.500 entre todas las cosas que uno paga. Y pues ahí más o menos uno tiene la idea de cuánto va a ser neto, lo que realmente van a recibir. Esta tarifa también es distinta dependiendo si es que están en un hospital comunal o algún hospital que esté a partir de las tarifas de hospitales católicos y evangélicos. O, por ejemplo, las Uniclinic tienen una tarifa distinta. O los hospitales privados, que son el Asclepios, el Helios, los Sana Kliniken, los cuales se manejan con unas tarifas que son un poquito más elevadas. Pero también tienen que saber que algunos hospitales, como la Uniclinic, pues se trabaja más. Se trabajan un par de horas más a la semana, 42 horas generalmente. Y pues con eso se hace que más o menos un Jahresgehalt o un sueldo anual, por ejemplo en un comunal, que es como el peor pagado, si se puede decir así, sea más o menos bruto, de lo que les digo, de 58.000 euros cuando uno está en su primer año de trabajo. Conforme uno va subiendo, puede llegar hasta la tarifa 6, que es justamente el número de años que se puede hacer una especialidad. Puede llegar hasta 74.843 anual. Y pues como les decía, de aquí hay que deducirle más o menos unos 2.500 euros mensuales para que se hagan una idea de cómo sería el sueldo aquí en Alemania. Lo que sí es bueno es que los turnos que uno haga son pagados extra. Estos son solamente valores para lo que es el trabajo de 8 horas o 40 horas a la semana. Y la otra pregunta que mucha gente me hace es si es que consideraría uno volver a mi país de origen. Les soy sincera, creo que el esfuerzo que uno hace para venir a Alemania es bastante grande. El hecho primero de aprender una lengua, otra lengua, el hecho de moverse en un país totalmente distinto que es otra lengua y les digo sí, o sea, hay muchos momentos en los cuales yo sí he pensado en regresar a mi país, no les digo que sea fácil. Pero pienso que el esfuerzo que uno hace para estar aquí sí tendría, quiero decir, eh, que ser para quedarse aquí. ¿Pueden regresar? Yo pienso que eso es alguna pregunta que muchas personas me hacen. Creo que actualmente en Ecuador, sobre todo, existe alguna forma de que el CNSI reconozca los títulos en Alemania. Antes, como era un posgrado de hecho, no, era bastante difícil y complicado, pero sé que actualmente sí es más fácil conseguirlo o existe algún tipo. No les puedo decir específicamente cómo, porque hasta el momento no he tenido la oportunidad de vivirla yo mismo, pero sé que existe la posibilidad de poder volver a Ecuador. Eso es algo que igual, como les digo, tendré que pensar con el tiempo. Pero si lo que están pensando es hacer una especialidad rápida y regresar a Ecuador lo más pronto posible, pues creo que Alemania no sería su opción, sino más bien España eh, o tal vez algún otro país de Latinoamérica, México, Brasil, Argentina. Eh, pero Alemania me parece que es como un destino más como para quedarse un tiempo largo. Eh, Normalmente el posgrado, como les digo, puede ser de 6 años y pues como voy viendo las cosas, como uno aquí entra a operar como más lento y va haciendo las cosas más lentas, más lentamente, si se podría decir así, pues yo no creo que en 6 años logre alcanzar a hacer todos los procedimientos que tengo que hacer como especialista. Así que justamente por eso es que uno llega a ser primero Fajards, puede ser 6 años Fajards y después puede ser un especialista completo, si se puede decir así. Así que, pues sí, Alemania no es un destino que sea, pueda, digámoslo así, o que se quiera terminar, sobre todo un posgrado quirúrgico, en los 6 años que sería en cualquier parte en Latinoamérica. Pero pienso que vale la pena, por lo menos hasta ahora, para mí ha sido
sobre todo en este último trabajo, bastante gratificante. Y les puedo decir que si bien al principio muchas veces uno se siente perdido y sobre todo al principio por el idioma es como más complicado, pues conforme pasa el tiempo pues uno se va sintiendo más a gusto y pues hay que saber encontrar tal vez el lugar exacto o perfecto, no perfecto, pero digamos así, bastante afín a sus criterios o a sus metas como personas. Así que eso, el videito se hizo un poquito largo, así que disculpen, pero bueno, creo que este es un resumen bastante conciso de todo lo que tenían que saber sobre la especialidad. Espero poder hacerles algún video pronto y con eso podamos seguir conversando, sobre todo para las personas que han ido avanzando. Creo que es importante comentarles algunas cosas que tienen que saber en lo que es el posgrado, sobre cursos y pues ciertos requerimientos que se tienen que hacer, como por ejemplo antes de empezar a trabajar. Así que bueno, si tienen algún tema o alguna otra cosa que deseen que haga un video, pues escríbanme y nos estamos viendo, y si no pues saben cómo escribirme por WhatsApp. De todas formas, si el video les pareció útil, por favor síganlo compartiendo, y a los que quieran o que no me conozcan, pues si se pueden suscribir al canal también sería de mucha ayuda para mí para seguir creando contenido. Así que cuídense, muchas gracias, adiós.